El feudalismo. Los integrantes del grupo son Daniela Ramírez Chaustre, Surizaret Martínez, Ana Gabriela Escamilla, Jean-Paul Cacúa Peña, Dana Cuevas y Alexandra Reño. El feudalismo, ¿qué es? Era el sistema socioeconómico y político de la Edad Media. Este era basado en la dependencia entre señores y vasallos, en el que el trabajo de esclavo había desaparecido, formándose así un nuevo régimen económico. La educación en las primeras etapas del feudalismo. Esta educación solo estaba permitida a los feudos y a los hijos de los señores feudales. La educación comenzó a tener un gran auge gracias a la expansión del comercio, que tenía la necesidad de personas que supieran contar, leer y escribir. En la educación en las primeras etapas del feudalismo se impone el cristianismo y con él un fanatismo religioso que afecta negativamente a la cultura. La Edad Media y la sociedad feudal. La Edad Media es una etapa de la historia que comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y termina con el descubrimiento de América. La sociedad feudal la formaban el rey, los nobles, el clero y los campesinos. El rey, que era la persona con más poder. Le siguen los nobles. Vivían en castillos y se encargaban junto con el rey de defender el territorio o feudo. Siguiente, el clero. Se dedicaba a la oración. Los monjes vivían en monasterios y tenían tierras propias. También copiaban y escribían a mano llamados códices. Siguientes son los campesinos. No tenían tierras propias, vivían en casas sencillas en las aldeas próximas al castillo o a un monasterio. Estos pagaban los impuestos al señor. Ahora podremos observar la diferencia entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, entre los privilegiados y los no privilegiados. Escuelas eclesiásticas. Primeramente se crearon las escuelas monacales, que estaban destinadas a la preparación de niños y jóvenes para la vida religiosa. Se ubicaban en monasterios con dos tipos de escuelas, internas para los futuros monjes y externas para los futuros sacerdotes. Las escuelas episcopales se crearon posterior al nacimiento de las escuelas monacales. Eran propiamente seminarios de sacerdotes. Seguidamente surgieron las escuelas parroquiales, que estaban ubicadas dentro de las iglesias a cargo de los religiosos. Muy rara vez se les enseñaba a escribir, ya que se les enseñaba a leer en latín basados en la memorización mecánica y cantos religiosos. Aparecieron las escuelas filosóficas del nominalismo y del realismo. En el nominalismo se fundamenta en que todo lo que existe es individual, singular. En el realismo expresaban que los conceptos generales existían con anterioridad a las cosas. La escolástica dio lugar a que los estudiantes se aprendieran de memoria el enunciado de conceptos, lo que dificultaba el desarrollo del pensamiento independiente. Queremos aprender. Como los artesanos estaban en desacuerdo con el monopolio de enseñanza de las escuelas religiosas, fundaron sus propias escuelas talleres, en sus casas, donde sus hijos aprendían a leer y a escribir en el idioma natal. La educación de los señores feudales. El contenido de la educación de los caballeros estaba constituido por las 7 virtudes caballerescas. Primero, la equitación. Segundo, la natación. Tercero, el manejo de la lanza. Cuarto, de la espada. Quinto, del escudo. Sexto, de la esgrima. Séptimo, de la caza. Octavo, del ajedrez. Y por último, la habilidad de hacer y cantar versos. La lectura y escritura no eran obligatorias para el caballero. No sé leer ni escribir. En la Edad Media, muchos representantes de la clase de los caballeros eran analfabetos. La educación de las muchachas de procedencia noble era superior. Eran enviadas a los conventos. En algunos casos se les hacía conocer los autores latinos y se les familiarizaba con las obras poéticas. La escuela y el pensamiento pedagógico en la época del Renacimiento. En la lucha contra el feudalismo, la burguesía elabora su propia ideología. En el Renacimiento alcanzan un gran desarrollo la matemática, la astronomía, la mecánica, la geografía y las ciencias naturales. Su derecho a la educación. Para los hijos de los nobles, los humanistas exigían una educación física y estética plena. También la enseñanza del latín y del griego. El programa de la enseñanza intelectual incluía asignaturas como matemática, astronomía, mecánicas y otras ciencias naturales. Entre las figuras más importantes encontramos a Vittorino de Feltre, el cual fue un pedagogo humanista italiano, el cual creó la Casa Giocosa, junto al autor de Utopía, Tomás Moro, quien fue revolucionario en el pensamiento pedagógico al proclamar el principio de enseñanza general y exigir educación igualitaria para mujeres y hombres. También planteó la idea de la autoeducación y de la instrucción por parte de los adultos.